Vamos a buscar en nuestras Biblias Salmo 4, versículo 5. Dice la palabra de Dios: ofrecer sacrificios de justicia y confiar en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me gozaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este salmo, compuesto por el rey David, tiene como título, dice, oración vespertina de confianza en Dios. El rey David es un modelo y es un ejemplo en muchos sentidos, en muchas áreas de la vida espiritual para el creyente. El rey David vivió, como todos sabemos, en la época del Antiguo Testamento. Esa época del Antiguo Testamento es conocida también como ¿qué? ¿Cómo que es conocido el Antiguo Testamento? El tiempo, la época del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento de la gracia. Y el Antiguo, ¿cómo? De la ley. ¿Y por qué les menciono esto? Porque el rey David, les decía, es un ejemplo, porque él vivió en el tiempo que se supone que es de la ley, era de la ley, el Antiguo Testamento, pero el rey David fue un hombre que él vivió en la gracia, aunque era el tiempo de la ley, porque entendemos, así es como entendemos hoy en día la iglesia, como que el tiempo de la gracia es desde el Nuevo Testamento, desde la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese tiempo en el que estamos es un tiempo de la dispensación de la gracia, es un tiempo donde Dios, el Padre, ha manifestado más su gracia, pero no es que antes no haya habido gracia de Dios, no es que antes haya habido solamente ley y ley y ley y nada más. Y eso, ¿por qué tenemos que hablarlo y tenemos que saberlo y aprenderlo? Para que nosotros no hagamos esa diferencia, para que nosotros no hagamos esa separación entre, no, es que eso era antes de la ley y ahora es de la gracia, como si las cosas hubieran cambiado, como si las cosas fueran diferentes, como si antes hubiera sido de una manera y ahora hubiera sido de otra. Lo que la palabra de Dios nos enseña es que no es así. Eso pensaron los fariseos cuando le hablaron a Jesús y le dijeron: tú viniste a cambiar las cosas, tú viniste a borrar la ley, tú viniste a acabar eso y hacer ahora una cosa nueva. Y Jesús no les dijo que sí. Jesús les dijo: no, yo vine fue a cumplir. O sea, Jesús les dijo: yo vine a enseñarles, a mostrarles cómo. Yo no vine a borrar nada, yo no vine a quitar nada, les dijo Jesús. Estamos bien leídos el mensaje. Y entonces nosotros, la iglesia, no podemos pretender vivir un evangelio, un cristianismo, olvidándolo del Antiguo Testamento y tachándolo o desechándolo solamente porque está allá. Es un error que nos puede traer consecuencias graves en nuestra vida, porque en el Antiguo Testamento pues están escritas cosas muy importantes que Dios las estableció, y hay una expresión que en el Antiguo Testamento está cuando Dios daba ordenanzas, cuando Dios daba mandamientos, preceptos y establecía estatutos o fundamentos en el pueblo de Dios, en su pueblo. Él decía esto: y cumplirán esto de generación en generación. ¿Estamos? Y entonces Jesús volvió y vino entonces después de muchos años
Y Jesús confirmó y dijo: yo no vine a quitar nada, porque eso pensaban, y muchos tienen esa idea hoy en día en la iglesia, que no, como es y por eso se sienten con la autoridad o con el derecho o con la libertad de excluir y de dejar a un lado cosas que están escritas en el Antiguo Testamento solamente porque están escritas allá. Amén. Si fuera así, ¿por qué colocamos el ejemplo de David o traemos el ejemplo de David? Porque si fuera así, entonces los del Antiguo Testamento tampoco tendrían ningún derecho a gozar o a disfrutar de la gracia de Dios. ¿Amén? Si los de ahora de la gracia entonces desechan lo de antes de la ley, entonces los de antes de la ley tampoco tienen derecho de gozar de la gracia de Dios. Amén. Y el rey David no fue el único, pero él fue uno de los hombres que, a pesar de estar en ese tiempo y a pesar de estar en esas condiciones, él aprendió a vivir en la gracia de Dios. ¿Por qué le digo que él aprendió a vivir en la gracia de Dios? Cuando empezamos leyendo aquí, dice: ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Nosotros no podemos hacer diferencia, la palabra de Dios es la misma. Jesús dijo: así es, primero pasarán el cielo y la tierra antes que estas palabras se dejen de cumplir. La palabra de Dios es la misma, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la misma. Amén. Y esa es la palabra de Dios que Jesús dijo: no solamente de pan viviremos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de guardar, de obedecer, de poner en práctica en nuestra vida. Esas palabras va a depender nuestra bendición, nuestra vida eterna y nuestra vida aquí en la tierra. De la palabra de Dios es que depende nuestra vida. Amén. Ahora, cuando hablamos de esa separación o de esa diferencia entre el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia, no quiere decir que la palabra de Dios ha dejado de cumplirse o ha perdido valor o ha perdido vigencia. La diferencia está en la manera como Dios aplica la palabra a la vida del ser humano. La diferencia está en cómo se le cumple la palabra de Dios en el ser humano. Por eso el rey David, a pesar de que vivió en el tiempo de la ley, su vida fue en la gracia de Dios. Amén. Pero muchos en el tiempo de él no vivieron, no alcanzaron la gracia de Dios, sino que vivieron bajo la ley de Dios. Amén. Ahora, en el Nuevo Testamento pasa lo mismo. Y el apóstol Pablo les dice así, les llama la atención a algunos. Que les dice que quieren volverse a esclavizar y volver a vivir bajo la ley y no bajo la gracia. Así como en el Antiguo Testamento encontramos personas que vivieron unos en la ley o bajo la ley y otros bajo la gracia, asimismo hoy en día hay algunos que viven bajo la ley y otros que viven bajo la gracia de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Les decía, no es que en unos quedan borradas las palabras y en otros no. Es la manera en cómo se cumplen las palabras que Dios ha dicho. ¿Estoy haciéndome entender? Ahora, para que haya más claridad, ¿cuál es la manera, cómo se cumple la palabra de Dios en los que están bajo la ley? ¿Cómo se les cumple la palabra de Dios en los que están bajo la ley? En los que están bajo la ley, la palabra de Dios se cumple
de una manera implacable, dura. La palabra de Dios se cumple en los que están bajo la ley, provocando muerte, pero no la muerte de la que hablábamos en el discipulado, que produce la obediencia, sino la muerte, por ejemplo, que produce como la que le pasó al hijo del sumo sacerdote, ¿cómo se llamaba? Que ofreció un fuego extraño. De Aarón. Llegó un hijo de Aarón a ofrecerle un fuego extraño a Dios. Y Dios había dicho que ninguno presente ahí, sin la autorización, ninguno podía presentarse, solamente el sumo sacerdote y cumpliendo las condiciones. ¿Ven? Cuando Dios dio esas órdenes está la ley. Y llegó un hijo de él y quiso hacer algo bueno, hacer una ofrenda a Dios, y salió fuego de la presencia de Dios y lo mató. Un día David entró y comió de los panes que solamente era permitido comer los sacerdotes. ¿Sí sabían? Cuando andaba huyendo, cuando salió, tuvo que salir huyendo de Saúl, llegó a la casa del sacerdote y pidió la espada de Goliat, que la tenían guardada ahí en la casa de Jehová. Y el sacerdote le dio de los panes de la proposición, que estaban permanentemente en el templo y que no podía comer ningún otro que no sea sacerdote. Y David comió y no se murió. Y esa es la diferencia entre la ley y la gracia. No es que la palabra se quita, sino en cómo se te cumple en la vida. Y entonces, al que está en la ley, o al que vive bajo la ley, se le cumple la palabra de Dios de esa manera, implacable, sin un espacio, sin una tolerancia, de la manera más fría, no digo insensible, fría es la palabra, sin la más mínima compasión. Y produce esa muerte. Por eso dice la Biblia, la letra sola mata, pero la letra, ¿qué? ¿Cuándo da vida la letra o la palabra? La letra sola mata, pero la letra con el Espíritu da vida. Y es la misma letra, y entonces al que está bajo la gracia se le cumple la misma palabra, pero con misericordia, con amor, con bondad. Al que se le cumple la palabra bajo la ley, la palabra lo destruye. Porque así es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es cualquier cosa. Pero cuando la palabra de Dios se cumple, el que está bajo la gracia, esa palabra lo edifica, esa palabra lo planta y esa palabra le produce vida. ¿Sí me estoy haciendo entender? Por eso en otras ocasiones hemos meditado, por ejemplo, en los pecados de David y en los pecados de Saúl, que fueron los dos primeros reyes de Israel. Cuando hemos meditado en los pecados que cometió el uno y el otro, si nos quedamos en la ley, pues Saúl no hizo nada, comparado con lo que hizo David. ¿No le parece?
Porque como les decía, no sé si se acuerdan, lo que hizo Saúl fue dejar de matar a unas personas y a unos animales para traérselos y presentárselos como ofrenda a Dios. Pero lo que hizo David fue mandar a matar, y de la forma más, ¿qué se puede decir? Vil. Porque primero le quiso meter el hijo a Urías. Cuando se enteró que estuvo en embarazo de Samera, cuando le dijeron, mira, está el embarazo, mándelo a Urías, lo quiso emborrachar para que se vaya a acostar con los niños en el mundo. Primero lo quiso emborrachar. Saúl no. Por eso es que una característica de los que están bajo la ley se escandalizan del pecado de otros, como los fariseos. Cuidado con eso, que está en la gracia. Ya vamos a aprender un poco más, porque el que está en la gracia es diferente. Y entonces David lo mandó a traer a Urías y lo quiso emborrachar para que se vaya a acostar con su esposa, y al otro día le digan, estoy embarazado. ¿Qué? ¿De buenas? ¿Y qué? Mejor dicho, de una, de embarazo. Pero es Urías, y para más peso le hace el pecado de David, como era Urías, de fiel. Dijo, no, yo cómo me voy a ir a acostar con mi mujer, a disfrutar, a pasarla bien, a pasarla rico, cuando el resto de mis compañeros están allá al frente de la guerra. Y se quedó durmiendo en las puertas de la casa del rey David. Y le llamaron el otro día y le dijeron, David, ¿qué pasó con Urías? No, se quedó ahí otra noche y lo emborrachó más. Y ese Urías tampoco se fue. Entonces, como no pudo así, escribió una carta y se la entregó a Urías. Y le dijo, oye, en esa carta decía, mira, ponlo al mí, que la lleva, al mismo Urías, pónganlo delante de todos, métanlo en lo más duro de la batalla, y cuando esté ahí todos se van y lo dejan. ¿Qué le parece? Vil, o sea, eso, muchos dirán que eso no tiene perdón de Dios. En la ley, no. Pero en la gracia. Pero como fue un hombre que aprendió a vivir en la gracia, Dios le perdonó eso. Y a Saúl no le perdonó, que no era tan grave, porque Saúl no logró meterse en ese espacio, digamos, espiritual. No logró dar ese paso de a pesar de estar en la ley, de meterse en la gracia de Dios. ¿Sí estamos? Y así como pasó en el Antiguo Testamento, les decía, pasa ahora. Por eso, como iglesia, el creyente debe tener cuidado. Como les decía el apóstol Pablo, ¿quieren estar otra vez bajo la ley? ¿Quieren volverse a esclavizar? ¿O quieren vivir bajo la gracia? Ciertamente es mejor vivir bajo la gracia. ¿Por qué? Porque les decía, en la gracia, por el ejemplo que les estoy colocando, en la gracia se cumple la palabra, Dios la hace cumplir, porque la palabra de Dios no puede ser burlada. No os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado. Pero la diferencia entre la ley y la gracia es que en la gracia se cumple la palabra de Dios, pero con esos, digamos, toques muy generosos, muy abundantes de la misericordia, del amor eterno de Dios, de la bondad de Dios. Por eso, cuando uno está en la gracia, siente esto. Parece que es lo que siente uno. Cuando uno está en la gracia, siente que lo que uno hace es muy poco comparado con el grande favor que Dios ha tenido con uno. ¿Sí lo van a entender? Uno, cuando está en la gracia, se da cuenta de que realmente Dios ha sido muy bueno y no me ha pagado a mí como me lo merezco. ¿Ven? En la ley
Dios le paga como se merece. Por eso en la ley es ojo por ojo y diente por diente. Amén. En la gracia no es así. Y por eso todos nosotros podemos dar ese testimonio de que Dios no nos ha pagado a nosotros, y lo que hemos vivido y lo que nos ha pasado realmente no es nada comparado tal vez con lo que hemos hecho. Seguramente David decía eso: todo lo que yo hice con Urías, cómo lo mandé a matar de esa forma, y Dios no me la cobró de la misma manera. Dios no me ha hecho pasar de la misma manera. ¿Sí estamos? Amén. Esa es la diferencia de que uno esté en la gracia y de que uno esté en la ley. No es que lo del Antiguo Testamento es ley y lo olvidamos y lo borramos y tenemos el derecho de desecharlo. No, porque todavía, aún en nuestro tiempo, y siempre lo hagan así, algunos estarán en la ley y otros alcanzaremos en el nombre de Jesús la gracia de Dios. Amén. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Que uno esté en la gracia y otro esté en la ley. Dice el rey David aquí, dice: ofrecer sacrificios de justicia. Esa es la diferencia. El que está en la gracia de Dios hace sacrificios de justicia. ¿Qué son los sacrificios de justicia? También en el discipulado hablábamos de ese pasaje donde Jesús vino a ser bautizado por Juan el Bautista, y Juan no lo quería bautizar, y el Señor le dijo: deja así, bautízame, porque nos conviene a los dos que cumplamos con toda justicia. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Obedecer la voluntad de Dios, humillarse y someterse a lo que Dios había determinado que Él debía hacer aquí en la tierra. Los sacrificios de justicia son nuestras obediencias a la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, no es que estamos en la ley, estamos en la gracia de Dios. ¿Ven? Obedecemos la palabra de Dios porque nos cuesta, y es un sacrificio, dice el rey David, un sacrificio de justicia, y esa obediencia que es una respuesta a la fe que Dios nos ha dado, y esa fe nos justifica. Esa obediencia nos hace estar en paz con Dios. Y cuando nosotros llevamos nuestra vida a ese punto, a ese nivel, ese es el paso para entrar a la gracia de Dios. Miren que es muy diferente como muchos la entienden, que la gracia, no, como estamos en la gracia, no obedecemos. No obedecemos esas cosas porque esas cosas son de la ley. ¿Sí estamos? Y ese es un engaño. Porque entonces, porque Jesús, ¿por qué cumplió? Porque la pregunta fue esa: ¿viniste a borrar, a quitar todo eso? No, yo no vine a borrar nada, yo vine a cumplir. Otro día le dijo Jesús a los fariseos: ¿a ustedes les parece que en la ley y los profetas está la verdad? Escudriñen las escrituras, les dijo Jesús, porque ellas hablan de mí. Entonces no es que la gracia es un permiso para ser desobedientes. La obediencia nos mete en la gracia de Dios.
Y la obediencia, como la venimos aprendiendo, especialmente esa que Dios te demanda a ti. Esa que Dios te demanda a ti. ¿Por qué Dios fue tan duro con Saúl, a pesar de que el pecado de Saúl no fue tan grave como el de David? Porque el problema fue que Dios le había dicho a Saúl, mátalos, y él no lo hizo. Si Dios le hubiera dicho a David, ahora, está escrito en la ley, no matarás, no hay que matar a nadie, no tiene que matar a nadie, pero puntualmente Dios no le había dicho a David, no mates a Urias. ¿Estamos? ¿Sí estamos? No le había dicho que haga eso, pero él lo hizo. Quebró esa ley, ese mandamiento. Pero las cosas que Dios le mandaba a David, David era muy obediente. Y entonces cuando le dijo, no hagas casa, él no dijo, no, pero igual yo la voy a hacer. Porque si hubiera hecho eso, perdía la gracia. ¿Sí estamos? Por eso la diferencia en la ley es que el que está en la ley, para ser justificado, tiene que obedecerla toda en la ley, absolutamente toda. Y por eso la Biblia dice que si guarda mucho, si quebranta una, no le sirve. Pero en la gracia son esos sacrificios de obediencia, son esos sacrificios que nos justifican, son sacrificios de justicia. ¿Ven? Por eso les insisto, lo que le hablábamos el jueves, no te acostumbres a obedecer lo que no te cuesta. Por eso el rey David decía así, no ofreceré nada a Dios que no me cueste. No le ofreceré nada que no me cueste. Sacrificios de obediencia. Esa es la clave de en dónde estamos parados, o en la gracia o en la ley. Y entonces el que vive en la gracia tiene esa experiencia de que dice, yo he hecho, no será para estar muerto, pero no lo estoy. Dios ha sido bueno y he recibido la gracia, la misericordia. Otros dirán, yo cuántas veces he votado el servicio y el Señor me sigue dando la oportunidad. Estás en la gracia. Aprovecha la gracia. No la malgastes. Por eso hay un versículo que es clave para nuestra vida de fe, para la gracia y para nuestra vida, nuestra relación con el Señor. Hay uno que está en Hebreos, que habla de algo que pasó en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y dice, si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón como lo hicieron los israelitas allá en Meriba cuando salieron de Egipto. Si hoy oyes la voz, si hoy Dios te dice algo, si el día que el Señor te diga que hagas algo, no endurezcas tu corazón, porque si lo endureces, Dios va a hacer que la palabra de Él se cumpla en tu vida como ley. Y la ley está para golpear, para quebrar. No endurezcas tu corazón. Y entonces dice el rey David, que vivía, dice, ofrecer sacrificios de justicia con fe de Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Por eso le decía del bien, la conciencia que uno tiene cuando está en la gracia, es cuán bueno es el Señor, cuán bueno que ha sido el Señor.
Dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando contaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué está hablando el rey David? Cuando uno se acuesta, cuando uno se va a dormir, ¿en qué piensa? ¿Ah? A ver, intentemos, recordemos. ¿Se van a acostar? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Lo que pasó durante el eso piensan? ¿Ah? Cuando ellos piensan en lo que pasó en el día, ¿qué otra cosa? Que vamos a hacer mañana. La pastora, yo también pienso así, yo no sé qué hay que hacer. ¿Qué hay para mañana? ¿No? Porque uno tiende y así debe ser, a proyectarse, a mirar hacia adelante, no hacia atrás. ¿Por qué? Porque uno tiene esa esperanza de que los otro día se va a levantar. Tiene cosas. Cuando el rey David dice en paz, o sea, él no pensaba en cómo iba a dormir, él sabía ya cómo iba a dormir, en paz. Cuando se dormió, igual, porque tú estás conmigo. David estaba confiado de que él al otro día se iba a levantar. David estaba confiado de que él iba a pasar esa noche, como dice, en paz, tranquilo. Dios iba a estar ahí, tú estarás conmigo, él va a estar ahí. David ya sabía que contaba con el otro día. Él tenía esa seguridad, esa confianza o esa esperanza. ¿Ven? Y entonces los que vivimos en la gracia, los que tenemos esa bendición de Dios de vivir en la gracia, podemos contar con el día de mañana. ¿Y qué significa contar con el día de mañana? Que así mismo como Dios nos cuida mientras dormimos, Dios va a estar con nosotros al otro día. Lo que Dios va a hacer es nuevo y lo que Dios va a hacer es bueno, porque el bien y la misericordia de Jehová, decía el rey David en el Salmo 23, me seguirán todos los días de mi vida. ¿Decía así o no decía así? Ciertamente, acá está diciendo, nos dice que si vamos a ver el bien, nos dice que si nos irá bien, nos dicen que si sí nos va a ir bien. Y David dice, yo me he puesto tranquilo, confiado, en paz, porque yo sé que mañana el bien y la misericordia de Dios va a estar conmigo y me alcanzará, porque yo estoy en la gracia. ¿Ven? Y eso, estar en el bien y la misericordia de estar en la gracia, quiere decir que Dios va a ser bueno. Y que Él va a obrar en mi vida, no conforme a mis pecados, sino conforme a su misericordia y conforme a la bondad de Él y conforme a cuánto Él me ama. ¿Ven? Y entonces va la seguridad, va la confianza y mantiene la esperanza viva, como dice el apóstol Pedro, a la cual el Señor nos ha llamado. Esperanza viva. Por eso hay que aprovechar la gracia. ¿Ven? Tenemos que aprovechar. El rey David decía, mañana Dios proveerá, mañana Dios me guardará, mañana Dios me bendecirá, mañana Dios hará, Él hará. Pero eso pasa en la gracia, no en la ley. Entonces la invitación es a meternos en la gracia de Dios. La invitación es a que nosotros vivamos bajo la gracia de Dios y no bajo la ley. ¿Cómo?
haciendo sacrificios de justicia. Sacrificios de justicia. Por eso es que hay que tener mucho cuidado y, como dice el apóstol Santiago, más diligentes para oír bien lo que Dios nos está diciendo, para oír bien lo que Dios te está diciendo. Amén. Para que hagas lo que Él te pide que hagas y dejes de hacer lo que Él no te ha pedido. La parábola de la higuera. La parábola de la higuera nos habla de la gracia y de la ley. ¿Sí saben la parábola de la higuera? ¿Cómo es? ¿Cómo es la parábola? Un día Jesús iba caminando con sus discípulos y miró una higuera llena de hojas. Y esa parábola se parece a otra, no con higueras, sino con dos hermanas. Y entonces llegó Jesús y fue a buscar fruto en la higuera. Y fue y buscó fruto y no había nada de fruto. ¿Y qué pasó con Jesús? La maldijo. La maldijo. Las hojas que representan todos esos quehaceres que a veces uno quiere hacer por agradarle, por buscar el favor de Dios. Y el favor de Dios solamente se lo encuentra cuando tú haces solo lo que Él te dice. ¿Verdad? ¿Sí estamos? Marta le dijo, afanada y preocupada con tantos quehaceres, una sola cosa es necesaria. Y María la escogió. ¿Qué estaba haciendo María? Háblame. ¿Qué le dijo Elí a Samuel que le responda? Le dijo, si vuelves a oír esa voz, dile, heme aquí, habla que tu siervo oye. Por eso los fariseos un día le hablaron a Jesús y le dijo, oye, ¿qué vas a hacer de Dios? Todos nosotros primero nos lavamos las manos para comer. Los discípulos nuestros ayunan, los de Juan ayunan y los tuyos son los comelones. Y lo criticaban porque no ayunaban. ¿Y qué pasó? ¿Qué les dijo Jesús? Les dijo, este no es el tiempo. Yo no les he pedido que ayunen, yo quiero que coman, porque les va a venir un tiempo en donde van a tener que ayunar. ¿Ah? Y esto que les estoy diciendo es la clave de nuestra vida aquí en la tierra. No ponernos a hacer todo lo que a nosotros se nos ocurre o queremos, descuidando lo que Dios quiere. Descuidando lo que Dios quiere. Por eso unos buenos dicen, no, yo voy y soy bueno con los pobres y le doy todo lo que tengo a los pobres y no a sus pastores. ¿Sí lo entienden? Muchos viven así y dicen, no, somos buenos y estamos haciendo cosas buenas. Por eso hay una doctrina básica en la Biblia. Hay cuántas doctrinas básicas son. ¿Ah? Seis doctrinas básicas. Tengo temas para discipulado. Y hay una de la cual nos habla, de la cual nosotros tenemos que arrepentirnos. ¿De qué? Los pecados. Obras muertas. Obras muertas. Una doctrina básica no dice arrepentirse de los pecados solamente. El arrepentimiento de los pecados está dentro de esa doctrina.
La doctrina básica del cristianismo es arrepentimiento de obras muertas. Y dentro de esas obras muertas están pecados y de cosas que Dios no te ha pedido. Por eso ese versículo. Pero por eso el versículo que dice, no, todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Ah? Y puede ser que los que saben la ley cumplen con cosas, pero no con fe. ¿Por qué la oración de los fariseos no le agradaba a Dios? Porque no era con fe. Todo lo que no proviene de fe, y aprendimos el jueves pasado, les voy a hacer el favor de recordarles para que ojalá se lo aprendan. Nuestra obediencia es la respuesta a la fe que Dios nos ha dado. ¿Estamos? Sacrificio de obediencia. Sacrificio de obediencia. Eso nos mete en la gracia y ahí entonces se nos abre la puerta a esa esperanza viva. A esa esperanza. Por eso la clave les decía es darle esos puntos y no endurecer el corazón cuando el Señor te habla. Más diligentes para oír y para poner por obra. Aprovechar la gracia, aprovechar la oportunidad. El pasaje dice que a algunos no les aprovechó la palabra porque cuando la oyeron, no la oyeron con fe. Es de sacarle el provecho. ¿Ven? La invitación es esa, a sacarle el provecho al Señor. Cada vez que tú vienes al culto, vienes a oír una palabra y es para que esa palabra la obedezcas. Es para que esa palabra vayas y hagas el sacrificio de justicia. Allá no es solamente venir a sentarse. Esa es la visión por la cual debemos estar o asistir a la iglesia. Vengo a oír una voz, vengo a oír una palabra de Dios para que yo pueda ir y con eso hacer sacrificio. Por eso el rey David decía, de lo recibido de tu mano es que te damos. Es de lo recibido, es de lo que sale de la boca de ahí está tu vida. Habla con tu siervo hoy. Amén.